Antes de empezar vamos a tomarnos un chocolate, ¿ya? Ahora sí. Anoche estaba intentando dormir después de un largo día de hacer un millón de cosas. Estaba muy cansado y simplemente quería dormir. Y cuando finalmente estaba a punto de dormir, dos zumbidos empiezan a alejarse y acercarse de mí. Y al principio hice lo que siempre hago, simplemente no le hago caso, hago como ya se van. Y cuando ya finalmente me había quedado dormido, siento una picadura y es como no, ¿por qué? Y otra. Pero en ese momento me detuve y dije, ¿qué función cumplen los zancudos en el ecosistema? ¡No se extinguen! No es necesario poner eso. Yo creo que sí. Y es que el inevitable fastidio que siente uno cuando día tras día algún zancudo no deja que logres conciliar el sueño cuando estás justo en la posición más cómoda y en el momento perfecto de relajación para dormir, logra que se active en nosotros nuestro más perjudicial instinto. ¿Cómo elimino lo que me fastidia? Y es que es inevitable el pensar en los zancudos que más de uno se cuestiona su erradicación por el incontrolable esparcimiento de enfermedades, justamente transmitidos por estos. Pero quizás para entender mejor esto debemos hacer las preguntas correctas. ¿Por qué ¿Cuál es la función del zancudo en el ecosistema? Para empezar, existen 3.500 especies de zancudos, de los cuales algunos cientos son los que pican a los seres humanos, y solo 150 son los que transmiten enfermedades. Los zancudos han existido en la Tierra 100 millones de años, eso es 500 veces más que el ser humano, y han coevolucionado con todas las especies que los han rodeado. Su manera de vida es más o menos así. La hembra se alimenta de la sangre, ya sabemos de cuáles a veces, y va a dejar sus huevos en el agua, que pueden llegar a ser hasta 250, y si la temperatura es adecuada terminan siendo larvas. Y ahí pueden sobrevivir solo si es que están en lugares como piscinas, charcos, zanjas abandonadas, hasta llantas desechadas, etc. Y luego llegan a crisálidas, que es cuando empiezan a necesitar oxígeno y empiezan a convertirse en un insecto terrestre. Y luego de eso es que se convierten en adultos. Un zancudo adulto puede llegar a vivir hasta 3 semanas. Usualmente aparecen en la temporada de primavera, pero por el calentamiento global hasta las puedes ver en invierno. Ahora, ¿qué hacen? ¿Cuál es su colaboración con el ecosistema? Pues una de las formas es que se alimentan del néctar de las plantas y cumplen una pequeña mega función que es el polinizarlas. Además, cuando son larvas, ayudan a descomponer la tierra, convierten la tierra en materia orgánica, que eventualmente ayuda a que crezcan más plantas. Y ya de adultos sirven alimento para distintos tipos de animales, principalmente aves migratorias, como los que tenemos en los pantanos de Villa o en las Islas Ballestas. Pero también son alimento de muchos arácnidos, reptiles, insectos. Y si no fuera poco, también son alimento de varios peces. Y así como en nuestro caso en los pantanos de Villa o en las Islas Ballestas, hay un caso muy especial que ocurre en la tundra rusa o en el Ártico canadiense. Y es que aquí hay una temporada del año donde empiezan a acumularse nubes de zancudos. Y eso no es visto necesariamente como algo malo. Justamente estos zancudos ayudan a ser el alimento de todas las aves migratorias que llegan a este lugar. Y ayudan a preservar la biodiversidad. Los zancudos machos recurren a sus trompas para someter a las hembras e inseminarlas cuando estas no están dispuestas. Eso es horrible. Asqueroso. ¿Es asqueroso? ¿Cómo? ¿Las enfermedades están originadas en los zancudos? Lo primero que nada tenemos que observar las 3 principales especies que transmiten enfermedades. Aedes aegypti, que transmite el dengue, la fiebre amarilla, el Zika. Aedes albopictus, que transmite también el dengue, la enfermedad del este del Nilo y la fiebre amarilla. Por último, pero no menos importante, Anopheles gambiae, el que transmite la malaria. Ahora que ya tienen nombre y apellido, tenemos que analizar algo más global.
la raza humana. El desarrollo de la civilización ha traído consigo la deforestación y otras alteraciones del uso de las tierras, y son justamente estas las causantes de la aparición de enfermedades. Pero el desarrollo también trajo consigo la medicina moderna y los programas de sanidad. Sin embargo, la excesiva confianza que la gente le tiene a la biomedicina moderna y el insuficiente desarrollo de los programas de sanidad contribuyen directamente a la evolución de las enfermedades, especialmente en países en desarrollo con zonas tropicales. Entonces, conocemos ahora que el mal uso de tierras, la alteración de la deforestación, la parcelación de bosques, la urbanización y el mal planteamiento territorial, así como el aumento de actividad agrícola, son principales factores que contribuyen a la aparición de enfermedades como las que estamos discutiendo ahorita. En este cuadro, mejor así, estos tres feos conocidos que habitan usualmente en primates son transmitidos por zancudos y tienen sus orígenes en justamente estos factores: deforestación, asentamiento de márgenes de los bosques, y todos tienen en común la vulneración del sistema biodiverso preexistente. Por ejemplo, el primer brote de fiebre amarilla de Kenia en 1992 se dio justamente en un asentamiento donde los casos se limitaron a quienes recogían leña y agua o cazaban en el bosque, pero estos pequeños brotes explotaron exponencialmente cuando se trasladaron a la zona urbana y periurbana gracias a la globalización. Y justamente es la adaptación del virus al zancudo que genera un problema. El dengue, por ejemplo, que crece cada día en el mundo y que en el año 2013 llegó a afectar hasta 100 millones de personas, ha podido lograr esto gracias a su adaptación al zancudo casero, el Aedes aegypti. Entonces, no son los zancudos quienes son culpables de las enfermedades, son más que un instrumento de los virus para llegar a su siguiente huésped. Las hembras buscan a las personas que tienen buena dieta, se ejercitan, mujeres embarazadas y personas generalmente sanas para extraerle la sangre, incrementando las posibilidades de alguien mientras más sano ser picado. ¿Embarazada? Sí. Mientras más respires, más te siguen. ¿Solo porque sí? Atacan quienes botan más dióxido de carbono. ¿Qué pasaría si eliminamos a los zancudos? Vamos a empezar con las larvas. En la ausencia de estas, cientos de especies de peces tendrían que cambiar totalmente su dieta. Y yo sé que suena sencillo, pero no es como para nosotros volvernos veganos. Estas especies tienen arraigado en sus genes sus comportamientos alimenticios y el don de buscar su comida. Por otro lado, ¿se acuerdan de las nubes de zancudos en la tundra? Pues 50% de las aves migratorias podrían llegar a desaparecer al quedarse sin qué comer. Es decir, eliminar una especie de zancudos dejaría a un predador sin su presa o una planta sin su polinizador. Pero si esto no fuera poco, los bosques tropicales como el Amazonas, que son el gran hogar de un inimaginable número de animales y plantas, está bajo constante riesgo por el ser humano. ¿Pero qué ha detenido que lo destruya más rápidamente? Los zancudos. Nada ha detenido la catástrofe de estas zonas del mundo en los anteriores 10.000 años más que los zancudos. Además de todo esto, el zancudo ha jugado un rol crucial en nuestra historia. Por ejemplo, en las guerras. Estas se extendieron, perdieron y ganaron muchas veces por los zancudos, ya que varios batallones cruzaban tierras desconocidas sin percatarse que estaban entrando en el hábitat de este pequeñito. Y estas guerras inclusive trajeron las enfermedades a grandes ciudades en donde no existían áreas en peligro cerca por estas enfermedades. Los nazis, por otro lado, utilizaron el zancudo de la malaria para ganar la guerra a Italia, rellenando las lagunas pontinas que habían sido anteriormente drenadas por un brote de malaria en Italia, para intentar que esta enfermedad vuelva a sofocar a los italianos cuando los zancudos reactiven su hábitat en este. Y si eso no fuera poco, en el campo de concentración de Dachau se encontraron un programa de medicina tropical y en este experimentaban con zancudos de la malaria para potencialmente usarlo como una bioarma. Pero también han escrito una parte más sensible de nuestra historia, y es que cuando los europeos que colonizaron América empezaron a quedarse sin mano de obra de los indígenas que habían esclavizado, ya que el 95% de estos fallecieron en todos los territorios, en gran parte por fiebre amarilla y malaria que estos mismos colonizadores trajeron, recurrieron a pobladores africanos a esclavizarlos, ya que estos habían generado inmunidad en sus sistemas, ya que muchas de estas enfermedades se desarrollaron en África, utilizándolos como mano de obra resiliente de las enfermedades, modificando el curso también de este grupo humano y la opresión que le subsidió en el continente americano. El zancudo ha sido un protagonista misteriosamente silencioso en nuestra historia entonces. Pero entendamos algo, eliminar el zancudo solo le daría un alivio temporal al ser humano, ya que este sería reemplazado rápidamente por otra especie, igual o mucho peor que el mismo zancudo, y ese reemplazo podría significar una expansión de más enfermedades y una mayor velocidad. Pero además los zancudos también son polinizadores de semillas tropicales como el cacao. Y bueno, sin zancudos no habría más chocolate. No existe ninguna cura para ninguna de las enfermedades que son transmitidas por los zancudos y es prácticamente imposible eliminarlas mientras ellos existan. Pero quizás deberías preguntarte tú, ¿cuál es la razón por la que el ser humano siempre tiene como solución eliminar la especie que le perjudica a veces solo a él? Si mirásemos con otros ojos.
Por ejemplo, los toros tendrían mucho más derecho a eliminarnos a nosotros ya que los matamos por diversión, ¿no? Pero no es lo mismo. El sistema de alimentación del ser humano de criar y aumentar el volumen de algunas especies únicamente para su alimentación no es una contribución benéfica más que para el ser humano y más bien muy dañina para el ecosistema, ¿verdad? ¿Quieres entonces que me vuelva vegano? ¿Puede entonces el ser humano buscar una solución que no involucre seguir perjudicando más especies y más bien encontrar un equilibrio en el ecosistema de enfermedades que aparecieron no por culpa de estos insectos que ayudan de gran manera al ecosistema? Sí, y lo están haciendo justo ahora. Existen procedimientos que se están haciendo hoy en día con tecnología CRISPR de modificación genética en Australia y Estados Unidos para alterar un genoma de los zancudos y que estos eviten portar enfermedades. Mucho mejor que simplemente eliminarlos. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola Félix, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo empezó tu interés por los zancudos? Cuando vivía con mis papás, veía en los diferentes plantas que habían larvas de mariposa y que esas larvas comían muchísimo, después pupaban y después emergían las mariposas y ahí obviamente empieza a llamar la atención de los insectos y en general de la naturaleza. Fue durante mi formación de pregrado como ingeniera agrónoma que tuve un curso de entomología propiamente tal, bueno, y varios cursos de control de plagas que también profundizábamos un poco más en el tema de los insectos. Todos hemos tenido una primera experiencia, muchas veces mala, con los zancudos. ¿Cómo fue la tuya? Oh, mira, no sé si la primera en la vida, pero cuando era chica íbamos a la playa a pasar los veranos. O sea, yo me acuerdo que volvía toda picada de zancudo después de las vacaciones. Pues, lamentablemente fue una experiencia, un primer acercamiento no demasiado positivo con los zancudos. Empezaste entonces a la idea de su extinción. No, nunca he querido extinguir a ningún ser vivo de la Tierra absolutamente, pero sí que se extingan de mi entorno más cercano es lo que uno llega a pensar. Pues. O sea, se has querido. ¿El zancudo macho somete a la hembra con sus antenas? Principalmente, habitualmente de lo que se habla de las antenas de los machos es que sí, son particulares, pero es porque tienen un montón de órganos que tienen una función más bien sensorial y que tienen que ver con encontrar a las hembras, más que con que haya un sometimiento. De hecho, eso se ha visto en otros grupos de insectos, por ejemplo las libélulas, que ahí el macho, digamos, estructuras que tiene, como que toma a la hembra. Pero en el caso de los mosquitos yo no tengo antecedentes al respecto, tendría que ahí profundizar un poco más. ¿Los zancudos son atraídos por la cantidad de CO2 que expelemos? Es que, bueno, también depende mucho, porque en el tema sensorial de los insectos, una cosa es la señal misma y la otra es la concentración de esa señal, que no siempre más va a significar que le llame mayor la atención al insecto. Entonces, eso nuevamente hay que estudiarlo caso a caso. Como en términos muy generales, les atrae el CO2 sí, y en general a todos los insectos les atrae el CO2. De hecho, muy probablemente alguna vez se te ha caído una mosca en la cerveza. Cuando empieza la cerveza, las burbujas son de CO2, entonces sí les llama mucho la atención el CO2 en general, pero ya, así como si atacan personas o grupos humanos en particular, eso ya habría que estudiarlo caso a caso. ¿Cómo es que los Aedes aegypti empiezan a ser vectores del dengue? ¿Son culpables de la enfermedad? No, son virus, de hecho, que transmiten. Y claro, es muy atingente empezar a hablar de enfermedades transmitidas por virus en este contexto que estamos viviendo actualmente. En general, estos virus pasan a las personas cuando el hábitat natural de los vectores, en este caso, se ve destruido y hay un mayor contacto entre las personas y los animales. Básicamente eso es, y también se debe a que no hay planificación urbana y que se hace de una manera muy a la bruta. O sea, lamento de la forma que te lo estoy diciendo, pero en el fondo no se toman las medidas y las precauciones necesarias. También tiene que ver con que hay una mala distribución de los recursos en general. Aquí, de verdad, echarle la culpa al mosquito es una cosa muy mediocre de parte nuestra como humanos, porque en el fondo es responsabilidad nuestra hacer una buena planificación de las urbanizaciones. Es nuestra responsabilidad, y es nuestra responsabilidad erradicar la pobreza. Antes de erradicar el mosquito, erradiquemos la pobreza y con eso seguramente la prevalencia de la enfermedad va a disminuir muchísimo, sin tener que hacer un control directo del vector, que sería matar el mosquito.
justamente con esto, ¿qué piensas de la respuesta humana del control de esta enfermedad? A ver, voy a hablar de los humanos en general, porque también hay otros humanos que han propuesto cosas diferentes y en ese sentido la comunidad científica y gente que también integra aspectos sociales en este tipo de estudios sí ha hecho buenas propuestas. Mi opinión es que pensar en erradicarlos es una forma muy simplona, porque hay que entender que si los erradicamos vamos a dejar sin comida a un montón de otros animales, ya partamos por eso. Entonces no se puede pensar en hacer eso. Sí, deberíamos pensar en planificar mejor nuestras ciudades y entender dónde las vamos a poner. Y si vamos a poner una ciudad cerca de un humedal, tomar todos los resguardos posibles para que no lleguen los mosquitos, porque evidentemente nosotros no queremos que nos piquen los mosquitos. La solución es tratar de coexistir. Y hay evidencia científica que si uno deja una cantidad de biodiversidad importante, estas enfermedades o estos virus que saltan de los animales silvestres al humano, ese efecto, mientras más biodiversidad haya, se ve más atenuado. En ecosistemas más diversos hay menos enfermedades. A veces sonará como a lo mejor poco contraintuitivo, que mientras más animales hayan, menos enfermedades vamos a tener nosotros, pero así es. Las plagas surgen cuando nosotros modificamos todas las interacciones ecológicas que hay. ¿Cuál es la razón, según tu punto de vista, de por qué el ser humano siempre busca erradicar lo que le incomoda? Sí, a ver, esta es mi interpretación, digo al tiro, no es una cosa que sea una opinión muy académica, pero yo pienso que esta relación tan instrumental con la naturaleza surge con las religiones judeocristianas, básicamente, que si tú lees la Biblia dice que está todo a la disposición del hombre para que pueda hacer y disponer de como quiera, y un poco ahí se ve como este quiebre entre la naturaleza y nosotros, siendo que en realidad nosotros somos un elemento de la naturaleza y eso lo tenemos que tener muy claro también, y no somos tampoco el cáncer del planeta ni mucho menos, tenemos que coexistir con las otras especies y eso es lo que pienso que sería la visión más correcta y valernos de todo el conocimiento que nosotros como especie también, hay que reconocerlo, hemos podido acumular para poder tener una relación, una interacción más sana con el resto del ecosistema. Yo creo que tiene que ver esta visión instrumental de la religión más bien occidental, pienso que por ahí puede ir Ahora, ¿cuál ha sido la última vez que has matado un zancudo? Al menos voluntariamente, probablemente en el verano. Yo igual estoy intentando no hacerlo ahora. Pero cuando estás durmiendo y le das el manotazo así inconscientemente. Muchas gracias, Constanza. Gracias a ti también por darme la oportunidad de hablar estas cosas. Cada vez que te encuentres en la situación en donde estás harto de algo que te genere estrés continuo, hazte la pregunta, ¿de dónde se origina? Y si tú como ser humano estás estresándote por el mero hecho de algo que probablemente quizás nació de tu propia especie.